Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Haz de tu vida un milagro. Y la verdad es que todos tenemos el poder, la luz para hacer de nuestra vida una experiencia milagrosa. Y es bien interesante, se torna la vida, se torna diferente porque comienzas a ver más allá del mundo de las formas, del espacio y del tiempo. Y te das cuenta de que hay un universo de aprendizajes impresionantes. Verdaderamente que yo he tomado conciencia de que yo veía el mundo, me imagino, así cuando le ponen a los caballos unos tapaojos que te permiten ver en una sola dirección. Así estaba yo. Y de pronto fue interesante a medida que fui avanzando en la experiencia del perdón a través del curso de milagros, porque tengo que darle nombre de dónde lo tomé. Y a medida que fui avanzando en este sistema de pensamiento, eh, los tapabocas se fueron disipando y empecé a ver eh, dónde estaba metida. Es decir, qué significa este mundo, cuáles son las oportunidades que tenemos, quiénes somos, por qué estamos aquí. Y eso me llevó a esto, a estar aquí con ustedes compartiendo estas experiencias. Y la gente se preguntará, pero bueno, ¿por qué seguir el curso de milagros? Porque el curso de milagros me abrió los ojos en el sentido de ver otra perspectiva de lo que era la vida y darme cuenta de la facilidad que tenemos de conectarnos con quienes somos. Cuando le decía que me quité el tapaojos, pude descubrir realmente lo que significa un ser multidimensional, que es, para ponerle un nombre, como de múltiples dimensiones, aunque ya la palabra dimensión está como superada, pero es como de múltiples frecuencias. Estamos desde esta frecuencia que es la más densa a muchas frecuencias más sutiles. Y cuando tú te vas quitando los tapaojos, es decir, el sistema de creencias, de juicios, las concepciones que tenemos de la vida, tú vas tomando conciencia de esas otras frecuencias en la cual tú vives. Y para mí esto fue interesante porque me permitió comprender, aceptar y entrar en conexión en quizás más en el mundo entre dormida y despierta y en el mundo y a través de la intuición, entrar en conexión con esa sabiduría infinita de la cual yo les hago permanentemente, eh, les hago referencia. Y pude comprender que, primero, que no estamos solos, que la soledad física no es real, porque lo que nosotros vemos físicamente, hoy lo vamos a estar conversando, no es. Entonces lo que te quiero compartir es que tú eres un ser infinitamente sabio. Y esta experiencia de estas lecciones nos lleva al tema de hoy, con el cual nosotros podemos quitarnos los tapaojos. Yo, yo no tenía ni idea de que iba a usar esa metáfora para empezar hoy, pero me parece interesante porque
realmente que los pobres caballos o los animalitos de carga no les permiten ver sino para donde el dueño va. Y en este mundo no nos permitimos ver más allá de lo que el mundo del ego, de la ilusión, de nuestro sistema de creencias, de juicios, de la cultura, de todo este sistema de cosas, no nos permiten ver más allá de eso. Y esos son los disfraces que nosotros necesitamos quitarnos de encima. Porque es una carga muy pesada que nos mantiene atados a este mundo. Y cuando yo comencé y profundicé en el perdón de un curso de milagros, que no es fácil comprenderlo porque eso implica la comprensión de todo el sistema de pensamientos que plantea este libro. Y comprendí que lo que decía era cierto. Es decir, si tú tienes un problema, imagínate un problema que tengas en este momento, porque todos tenemos problemas en esta universidad. Es decir, dime alguna universidad a la cual tú vayas que no tengas que aprender algo nuevo. Entonces, mientras lo aprendes, es un problema. Y cada examen que a ti te colocan es un problema para que tú lo resuelvas. Los problemas que tenemos en la vida es para resolverlos. Entonces yo aprendí un pensamiento del curso que dice, perdona y esto desaparecerá. Y yo, wow, ¿verdad? Vamos a ver si es verdad. Y empecé a perdonar. Y a perdonar como me lo estaba proponiendo el libro. Y eso me fue un proceso porque aunque me lo proponía el libro, así yo seguía viendo a la gente con la filosofía del ego. Entonces, por supuesto que no perdonaba. Y vamos a entender qué significa perdonar. Y hoy vamos a estar hablando del capítulo 22. Es un capítulo hermoso que hay que leerlo con mucha calma, que se llama La salvación y la relación santa. Y en ese capítulo 22, para mí ha sido fascinante entender la importancia que esta filosofía le da a la capacidad que tenemos de razonar. ¿Tú sabías que nosotros tenemos dos hemisferios superiores en ese famoso cerebro que lo usamos poco? Que de esa inteligencia infinita, sabia que tenemos en el derecho, con el cual podemos intuir y con la intuición buscar las maneras creativas para resolver cualquier situación, para crear algo nuevo. Es decir, es como la sabiduría plena en ese. Y en el lado izquierdo está la computadora perfecta, lógica, matemática, secuencial y lineal. El curso te pide que uses ese lado izquierdo porque te permite ver lo obvio de cada situación. Nosotros hemos aprendido a funcionar con el cerebro de los reptiles que está en la base del cráneo, que es el sistema reticular. Hemos dicho que ese sistema tiene que ver con la sobrevivencia y nosotros pasamos entre el 95 y el 98% siendo manejados por el cerebro de los reptiles. Entonces no te extrañe ver el mundo que nosotros estamos viendo. Es el mundo de los cocodrilos, es el mundo de las serpientes, comiéndose unos a otros, con las guerras, con las diferencias, con los ataques. Es decir, es ese mundo inhumano. No somos humanos aún. Te lo vuelvo a decir, no somos humanos aún. No conocemos lo que es un humano. Conocer un humano significaría conocer una persona que haya manejado
esos dos cerebros superiores. Entonces la gente te dice, bueno, yo te voy a dar un curso para que manejes el 100% de tu cerebro. Bueno, ojalá fuese así. Si fuese así, seríamos un ser perfecto como los grandes maestros, maestros de la humanidad. Es decir, esos grandes maestros son seres sabios y seres que manejan perfectamente el mundo de la razón, porque tienen conexión con la esfera del conocimiento, que es la conciencia de todo lo que existe. Pero suponte tú que ese es un gran almacén, el conocimiento, para ponerlo en algo concreto, pues. Y en esa esfera de la energía pura, ahora los físicos están diciendo que todo en el universo es información, que no son espacios vacíos, que el átomo no está compuesto por espacios vacíos, sino allí lo que hay son paquetes de información. Eso es bien interesante. Entonces suponte tú que yo con el hemisferio izquierdo ¡pah!, establezco contacto con un paquete de información por la ley de resonancia, que es bien interesante esa ley. Es decir, yo emito un pensamiento y eso va a resonar en un nivel de frecuencia similar a lo que yo le emití. Eso es bien importante y quiero tomarme un minuto nada más para poder comprender esto, la ley de resonancia. ¿Por qué? Porque todo pensamiento que tú emitas lo va a recibir otra persona en el mismo nivel de frecuencia que tú estés. ¿Ya? Después yo entendí con eso que el miedo que yo le tenía a los ladrones iba a hacer que esa información le llegara al ladrón más cercano. ¿Y qué creen ustedes que iba a ocurrir? Los tenía aquí cerquita. Hasta que pude trascender y recordar por qué, de dónde y cuándo estaba ese miedo presente en mi mente. Pero así yo puedo tener miedo a las culebras y tener la seguridad de que tendré la culebra más cerca. Tengo miedo a las arañas. Ajá. Allá. Tengo miedo a la escasez. Nos pondrán la vida nos pondrá en donde tú quieres estar. Por eso el curso dice, ajá, tú quieres perdonar, bendice, porque cuando tú te colocas en la frecuencia de bendecir, estás en la frecuencia de la paz y la felicidad, y eso va a resonar en la frecuencia de la paz y de la felicidad del otro a quien tú estás bendiciendo, porque ese otro, llámese el ser más que está disfrazado de malvado aquí en la tierra, ese otro es un ser de luz. Y ese otro es un ser de múltiples niveles de frecuencia igual que tú. Ese ser es un ser que seguramente está dormido aquí, no sabemos hasta cuándo, tan dormido como nosotros. Pero entonces nosotros que estamos comenzando a despertar y que estamos interesados en movernos en otras áreas, pues vamos a subir a otro nivel de frecuencia distinto. Entonces quería revisar contigo los planteamientos que hace el curso de milagros en el capítulo 22, en el punto 3, que se llama las diferentes formas de error y la razón. Y fue interesante para mí, ahora regresando otra vez al hemisferio izquierdo, porque era la primera filosofía que me planteaba, bueno, utiliza tu inteligencia, o sea, no creas, porque a veces nos llevan, tú haces una pregunta, bueno, ¿por qué esto es así? No, eso es un dogma, tienes que creer por fe. Entonces es como que, bueno, yo tengo que aceptarlo y ponerme los tapaojos y creer firmemente en ese sistema de pensamiento. Y entendemos que el dogma es todo punto dentro de un sistema de pensamiento que nosotros no podemos poner en duda, porque entonces es un agravio contra
la filosofía o contra la estructura de donde se maneja ese dogma. Entonces, el curso de milagros te dice, no, vamos a utilizar la razón, porque la razón es bien interesante, porque es una forma de comenzar a disolver el ego. Es decir, es comenzar a disolver tus creencias ciegas. Y necesitas aprender a ver con tu inteligencia superior, que son la razón y la intuición. Y de esa manera, este humanoide que tenemos aquí en esta tierra puede madurar y convertirse en esta humanidad adulta, que es la que estamos necesitando para no resolver los problemas como lo resuelven los reptiles, sino resolver los problemas como lo plantea nuestra inteligencia superior, hemisferio derecho, que es a través del amor. Porque desde el punto de vista analógico, todo es, toda la totalidad está en cada ser. Entonces nosotros, desde el punto de vista de las analogías, que es lo diferente al razonamiento lógico, por eso es analógico, nosotros podemos comprender con un solo chispazo de luz. Podemos entender muchísimas experiencias. Pero necesitamos salir del cerebro de los reptiles que no tienes controlado. Por eso, no creas nada de lo que te diga. Experimenta. Es decir, tampoco te puedes pasar la vida leyendo libros. Porque eso te da un cúmulo de información. Pero si tú no experimentas, si tú no llevas eso a la práctica, es como el que se lee muchísimos libros sobre dieta, pero no los practica. O cómo hacer ejercicio y no hace ejercicio. Era lo que decíamos la otra vez. Entonces, esa experiencia es la que me permite a mí decir, ¿es verdad o no es verdad? ¿Esto me está llevando a una transformación o no? O yo sigo más enrollado en mi culebra, en mi cobra. Y para esta filosofía, el ego, por supuesto, va a hacer muchísimas estrategias para que nosotros no salgamos de su poderío. Porque recuerden que el sistema de creencias mantiene nuestra sobrevivencia. Entonces, cuando ese sistema de creencias, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, pero así chiquitico ahorita, cuando un sistema de creencias yo lo pongo en duda, lo pongo en juego, todos los mecanismos de mi sistema automático se activan porque estoy poniendo en peligro la sobrevivencia al no aceptar una creencia grabada en mi cerebro. Me expliqué, ¿verdad? Si la filosofía del ego es busca pero no halles, y el sistema de creencias a ti te impide, por ejemplo, amar, compartir, toda experiencia amorosa o toda experiencia donde a ti te toque compartir será peligrosa para tu ego. Por eso es que este curso es peligrosísimo para el ego. Y es bien interesante porque muchas veces este curso ha sido cuestionado, criticado y puesto en juicio cuando a la gente se le dice, bueno, pero es que tú puedes tener conexión con la divinidad que eres tú mismo. Entonces así como que la gente nos ve medio raro, como que, ¿cómo, cómo es que yo soy Dios y tú eres Dios? Bueno, pues tú eres luz y Dios es esa energía luminosa que se extiende y esa extensión eres tú y yo. Y eso lo puedo ver y lo puedo aceptar si yo razono. Un rayo de luz, dime, un rayo de luz está quebrado, lo podemos cortar, fragmentar o el rayo de luz es un continuum. ¿Ya? Entonces el rayo de luz es un continuum y ese continuum es lo que me permite a mí entender la idea de que los pensamientos no abandonan su fuente.
si los pensamientos no abandonan su fuente, nosotros tenemos dos fuentes. La fuente de la divinidad, o sea, somos uno con la divinidad, somos esa luz. Y la otra fuente es el mundo que tú ves, tú eres su fuente. El mundo que tú ves es el resultado de tu sistema de pensamiento. ¿Quieres ver algo diferente? Bueno, vamos a trabajar con el sistema de pensamiento y para eso es muy importante que nosotros aprendamos a razonar. Y dentro de ese proceso lógico de poder observar la vida de otra manera que no fue como yo lo creía, a mí el curso me enseñó que una de las cosas básicas para que nosotros salgamos de este nivel de frecuencia, de esta oscuridad, de este cerebro reptiliano, uno de los pensamientos básicos es salir del sentimiento de culpabilidad. Eso lo decimos en todos los programas. Porque toda filosofía, oye bien, que te haga creer que tú eres un pobre pecador, que tú eres un ser que mereces lástima, que tú eres un ser que pues como que Dios no te tiene en gran estima. Toda filosofía que te hable del pecado y que te hable del castigo divino, lamentablemente yo pensaría que no es una filosofía que está de acuerdo con el pensamiento divino. Volvamos al rayo de luz, que es la manera fácil para resonar. Imagínate ese rayo de luz con todas sus partículas. ¿Tú crees que habrá una partícula de ese rayo que sea diferente a la fuente de donde provino a esa luz? ¿O todas las partículas serán iguales? Y esas partículas, aunque sean como las gotas de agua del océano divino, esa partícula de luz, esa pequeña partícula, contiene todo lo que la fuente es, porque no podemos separarnos de eso que es la fuente. Entonces, en ese sentimiento de culpabilidad es básico superar, trascender, comprender la idea del pecado. Y cuando uno habla de la idea del pecado, la gente como que sale corriendo, ya van a venir con la religión. No, pero es que para el curso de milagros el pecado no existe. ¿Por qué no existe? Y eso también es valiosísimo. Porque si yo lo veo desde el cerebro reptil, el pecado existe. Porque afecta a mi sistema de creencias, porque dentro de ese sistema de creencias, el sistema de pensamiento juzgó que había un Dios castigador que nos sacó del cielo y nos mandó para el infierno. Bueno, mentira, no nos mandó para el infierno, nos mandó para la tierra, pero que si en la tierra no hacemos lo que Él dijo, nos manda para el infierno. Entonces a cualquiera de nosotros que nos diga que por un pecado nos van a condenar eternamente, uno se queda así como horrorizado. Pero bueno, vamos ahora a la razón. Eso que nos dijeron, vamos a analizarlo. Entonces yo me pongo a pensar, a ver, un padre amoroso, una madre amorosa, que su hijo vino y le rompió una copa de cristal hermosísima, que se la regaló la bisabuela y que valía yo no sé cuántos dinero. ¿Tú crees que esa madre y ese padre va a condenar a ese hijo a las llamas del infierno eternamente? Tú dirías no. ¿Ya? Es decir, la parábola del hijo pródigo. Si tu hijo se va peleado contigo, pues tú sigues amándolo y sigues hablándole y sigues llamándolo y conversas con él y esperas que de alguna forma le pase ese malestar, pero no lo condenarías, ni lo castigarías, ni le aplicarías la pena de muerte. Y dirías que, bueno, si cometes esto, esto y esto, lo que mereces es la muerte. Y esa es la razón
por la cual muchísimas personas le tienen miedo a Dios. Y cuando uno habla de Dios, entran así como en ataques de pánico. Pero ahora vamos a razonar otra vez con el rayo de luz. Resulta que tú eres esa luz que está conectada a esa fuente. Es decir, eres parte de esa fuente de energía divina. Eres igualita. Solamente que te pusiste unos lentes oscuros que te impiden ver la luz que tú eres. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Quitarnos esas lentes oscuros. Por eso es tan importante que tú comiences a darte cuenta que los conceptos que tienes de ti mismo, la personalidad que tú crees que tienes, simplemente son el papel que el ego te dio a desempeñar de acuerdo con las creencias y juicios de tu cerebro reptil. Es decir, son ideas que vienen desde millones y millones de años y están condensados a nivel celular. Entonces, si hemos seguido perpetrando esa situación, pues vamos a pararla y vamos a utilizar esa inteligencia superior que nos dice, espérate un momentico, vamos a ver qué es un pecado y vamos a verlo bajo la luz de la razón. ¿Ya? Bajo la luz de la razón no admitimos la idea de pecado, pero sí admitimos la idea de errores. Es decir, yo me equivoqué y eso es válido. Y eso es perfectamente posible en este nivel. Entonces, si yo me equivoqué, yo puedo pensar que ese error que yo cometí puede ser corregido, que no merezco condenación, que no merezco castigo, sino merezco la oportunidad de corrección. Esa oportunidad de corrección está en tu mente. Por eso tienes la posibilidad de sanar tu vida y por eso muchísimas filosofías te dicen que si queremos ver un cambio en el mundo, el cambio tiene que venir de nosotros mismos. Entonces, si tú quisieras cambiar tu vida, a ver, para hacer este minuto de pausa, vamos a ver cuáles son los problemas que tienes. Y ya lo hemos dicho en múltiples programas. Seguimos utilizándolo ahora. Es decir, todo problema es un resentimiento que yo no he sanado. Fíjate que la palabra resentimiento significa volver a sentir. Es decir, estamos aplicando hoy por causalidad la ley de resonancia. Entonces, fíjate lo que te voy a plantear ahora. ¿Tú quieres que ese problema continúe en tu vida? ¿Tú quieres que se siga repitiendo? ¿O quieres sanarlo? Obvio, si le aplico la razón diría, no, pero bueno, yo no soy masoquista, yo no voy a seguir con este problema una y otra vez. Y así me pasó a mí, cuando ya la tercera vez que tenía un problema me volvió a plantear la situación, yo dije, epa, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué es, oye bien, qué es lo que yo no he perdonado? ¿Ya? ¿Qué es lo que yo no he perdonado que este problema se me está repitiendo? Y paré de ser masoquista y me he dedicado de corazón a poder identificar dónde está en mi mente arraigado ese resentimiento y esa falta de perdón. Entonces te vuelvo a plantear cuál es el problema que tienes en este momento de tu vida.
Mira qué sentimientos aparecen allí y cuáles son los resentimientos que tienes. Y nos tomamos un minuto para regresar y ver cuál es el pecado que tú ves en el otro. Eso es importantísimo. Es decir, ¿qué es lo que tú no le perdonas al otro? Porque eso es lo que el ego ha hecho creer, te ha hecho creer que el otro está pecando y que el otro te está atacando y que el otro de alguna manera es culpable por todo lo que está sucediendo. Entonces te invito a que le pongamos la razón. Y fíjate cómo usamos la razón. Bueno, nos vamos a sentar a ver el problema de otra manera. No como víctimas, no como victimarios, sino buscando la relación causa-efecto. Ajá, pasó esto, mi reacción fue esta. Y después de ahí vamos a ver cuál es la lección que está implícita en esa situación. Y eso es aplicar la razón, porque entonces yo hago un análisis de la situación y hago una deducción. Ah, esto significa que mi aprendizaje es este. En vez de andar usando el cerebro de los reptiles y poniéndonos tapa ojos para ver las cosas solo como la costumbre, los hábitos y las creencias familiares, sociales, religiosas, políticas, etcétera, nos han hecho creer. Entonces te invito a que tomes un minuto para usar la razón. Bueno, ya hemos dicho varias veces entonces que toda creencia lo que hace es que bloquea nuestra luz y nos impide acceder a las respuestas que intuitivamente tendríamos para poder resolver cualquier situación. Es decir, las percepciones distorsionadas originadas por las creencias o los juicios dan origen a bloqueos en tu luz. Por esa razón, el curso señala en esta parte del capítulo 22.3 que la razón produce un estado mental que te conduce a la paz. Y recuerden, cuando hablamos que en la frecuencia de la felicidad es el estado donde nosotros podemos entrar en conexión con tu propia energía superior, porque no es nadie aparte de ti. Y allí es donde nosotros podemos conseguir la sanación. ¿Por qué? Porque en ese estado de paz es donde podemos ver más allá del error y poder recibir la respuesta de sanación. Ahorita estaba conversando con una amiga y le decía que, bueno,
dentro de todos estos procesos que yo he vivido a lo largo de mi vida, y he sido una buscadora permanente y persistente, em, este trabajo me resultó útil y rápido. ¿Por qué? Porque quitarle una creencia a tu cerebro implica afectar el proceso de sobrevivencia. Entonces nosotros necesitamos acudir a tu mente superior, que eres tú en otro nivel, de tal forma que nosotros dejemos atrás la atracción que el ego ejerce sobre el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que, la idea del pecado, la noción del pecado, hacernos sentir culpables, malos, eh, que no somos dignos eh, ah, de los beneficios divinos, todo eso favorece al ego porque le permite continuar con el dominio de tu mente y le permite además mantenerte anclado a este mundo. ¿Escuchaste? Mantenerte anclado al mundo del dolor. Y es interesante por qué te mantiene anclado aquí. Hay unas experiencias que ahora les voy a relatar en este particular, porque la forma que adopta el pecado puede ser diferente. Y tú tienes allí la lista de todos los pecados que nos han enseñado a través del ego. Pero no nos hemos puesto a revisar qué es lo que hay detrás de la forma. ¿Por qué? Y este punto es valioso. Bueno, para mí es valioso porque de tanto investigar por allí, he podido llegar a darle la razón al hecho de que nosotros vemos el mundo de las formas que está dentro del nivel de frecuencia que tus sentidos te permiten percibir. ¿Ya? Yo te voy a poner en la cajita de este video, te voy a poner un link de un video sobre cómo se ve esto con un microscopio electrónico, para que tú veas y para que nosotros veamos lo que no vemos. Es decir, los ojos del cuerpo están hechos, fíjate, no están hechos por la divinidad, discúlpenme. Y después, poco a poco, nos hemos dado cuenta de quién fabricó el cuerpo y cómo se fabricó el cuerpo. Tiene que haber sido una inteligencia avanzada para poder fabricar una máquina de esta magnitud y haberla especializado a lo largo de muchas experiencias. Pero vamos a quedarnos con el hecho de que los ojos del cuerpo ven formas, ¿ya? Y eso es formas, tamaños, textura, temperatura, color. Están diseñados para que tú veas eso. Y en las relaciones con las personas, a través de ese cerebro que dirige nuestra sobrevivencia, los ojos del cuerpo están diseñados para que veamos los errores, es decir, los errores en los demás. Pero en vez de errores en los demás, vamos a ponerle que ve pecados. Ahora, ¿qué pasaría si en ese medio donde nosotros no podemos ver más allá de ese nivel de frecuencia, qué pasaría si yo aprendiera a percibir de otra forma, a no permitir que el pecado me pudiese afectar? ¿Por qué? Porque en la medida en que yo le dé prioridad a ver en mi hermano el pecado, por supuesto, estoy proyectando mis propios pecados vistos afuera. Solo que yo no lo veo que lo estoy proyectando. Dentro del mundo del ego,
Esa es la forma como yo garantizo los problemas de relaciones. Y son las formas como yo garantizo los sentimientos de culpabilidad y las consecuencias derivadas de ellos, como ya hemos visto en los otros programas, que son las enfermedades, los problemas de escasez, los problemas de relaciones. Todos los problemas que tenemos son derivados de esta creencia en el pecado. El curso insiste muchísimo en que hay una manera directa y fácil de poder ascender a esos planos superiores del cual nosotros tenemos así como vedado. Desde el punto de vista del ego, hemos puesto un muro de granito construido con todos los pecados que nosotros hemos visto en nuestro hermano. Entonces imagínate que entre tu hermano y tú, entre el otro y tú, entre las otras personas y tú, está un muro de granito. Y eso impide tu propia relación. Si yo lo veo desde la razón, voy a verlo de otra manera. ¿Por qué? Porque yo vería ese pecado como un error y como un error de percepción. Si yo le aplico la razón de causa y efecto y digo muy bien, el pecado es un efecto, ¿ya? Debe haber alguna razón que originó que esa persona funcionara de esa manera. Imagínate que tuviéramos la serenidad y la paz como para que nosotros no reaccionáramos ante la otra persona, que nosotros pudiésemos mantenernos en paz frente a los ataques de otros, frente a todos los sentimientos de dolor que nos puede producir las conductas ajenas. Pero imagínate que frente a eso yo tuviese la suficiente madurez como para funcionar en paz, mantenerme en mi paz y no permitir que ninguna persona la afectara. Eso es lo que el curso propone en las relaciones santas o relaciones sanas. Porque la santidad no es que te pongas rezado, te vuelvo a repetir, la santidad es una persona sana en un nivel de conciencia superior. Imagínate que esa persona ha llegado a un nivel de conciencia que le permite ver al otro en su santidad, en su mente sana por encima de todo. Y que valora ese estado de conciencia donde tú permaneces en paz, en armonía y en conexión con tu mente infinita. Eso es muy diferente a las relaciones especiales que nosotros tenemos. Y en las relaciones especiales hemos hablado que es lo que yo creo que me falta, entonces intento que el otro me lo dé o lo busco en el otro. Y que corresponde como a una mentalidad de niños, donde aún nosotros no hemos madurado. Y en esa mentalidad nosotros vemos esos famosos errores y esos famosos pecados, y en esas relaciones especiales se perpetúan porque yo los alimento y yo les doy poder para que continúen creciendo. Pero imagínate que tú tienes una relación sana donde el objetivo es que cada uno de los dos puedan sanar mutuamente. Es decir, que podamos estar en el mismo nivel de frecuencia donde cada uno vea en el otro la posibilidad de sanación y cada uno vea el pecado del otro como un error y como un error que es propio. O sea que simplemente yo lo estoy proyectando en el otro, no voy a atacar al otro, entiendo que la respuesta del otro es la respuesta que mi mente egoica está pidiendo y yo uso esa experiencia para sanarme. Entonces, eso sería una manera totalmente distinta de vivir. Y cualquiera diría, yo quiero una relación sana, yo quiero una relación santa.
Pero vaya, llegar ahí implica, fíjate, cuando tú llegas a ese nivel implica que tu mente superior colocó en tu camino la persona adecuada para que tú vivas esa experiencia. O sea, que no es que te la vas a buscar, sino que a lo mejor la tienes ahí al lado y no la habías visto. Y precisamente llegará un día en que tú puedas, gracias a la sanación de tu mente, puedas verla bajo otro prisma. Y eso es lo que el curso busca, que tú veas más allá del cuerpo, que veas más allá de las formas, porque ver, este ver que nosotros estamos hablando, es ver con los ojos de tu mente. Y en la semana pasada estábamos hablando de, de cómo podíamos ver nosotros una persona en su estado de pureza y de sanación. Entonces llega un momento en que cuando tú estás trabajando con todo esto, llega un momento en que no hay vuelta atrás, en que llegas a un punto del camino donde hay dos vías, porque no hay más vías. O tú sigues con el plan del ego y te quedas estancado allí durante mucho tiempo, o el tiempo que tú decías, o tú tomas el camino donde tú decides entrar a vivir en relaciones sanas y donde tú entras a conseguir esa relación santa en tu camino, porque es lo que te va a permitir a ti trascender lo que muchas filosofías hablan del velo del olvido. El velo del olvido es primero, es ese switch que hemos pasado y que nos impide a nosotros tener conexión directa con lo que nosotros, con esos niveles superiores que somos. Fíjate esos niveles superiores. Tú aquí estás en un cuerpo, no eres un cuerpo. Ya dijimos que no somos un cuerpo y no es porque yo lo diga. Tú puedes tener, no sé si tú lo tienes o hay experiencias de gente que tú conoces que ha salido y ha entrado a un cuerpo. El que vive esa experiencia es que a uno le puede decir, yo lo he vivido varias veces y a uno le pueden decir como dicen misa, pueden decir todo lo que tú quieras, pero yo sé que es así. Cuando yo salgo de mi cuerpo, la sensación de libertad que tengo es espectacular. Es lo más sabroso, como decir, como que te quitas un peso encima, como que te sientes tan liviano como una hoja mecida por el viento. Entonces, esa relación sana se basa en la premisa de que tú no veas pecados en el otro, de que tú aprendas a ver que el otro está en tu vida. Aquí está la bifurcación del camino. O lo ves, está en tu vida para sufrir, para seguir con los conflictos, con el ataque, con el sentimiento de víctima, con todos esos problemas que tenemos en nuestro cine personal, o tomamos el camino de la derecha. Ah, quiere decir que toda experiencia que yo tengo en el camino es una oportunidad. Entonces, ese problema que yo te dije en la primera parte que revisaras, revísalo, porque esa es tu próxima posibilidad de mejorar, de ascender, de salir del camino del dolor. Entonces yo te invito a que con ese problema que acabamos de revisar, lo veas como un error. Ajá. El otro cometió un error y ese error lo cometo yo. Yo no puedo cambiar la conducta de la otra persona, ojo, pero sí puedo modificar la mía. Entonces, ¿qué es lo diferente que yo veo en el procedimiento de sanación de esto? Que ese error que yo cometí no tiene la connotación del pecado, tiene la connotación de error y es diferente. Entonces yo sí puedo pedir ayuda superior, entregarle ese error a mi maestro interno, ese que estoy viendo en él, asumo que es mío, que me ayude a ver, ya lo hemos visto en otros programas, que me ayude a ver dónde yo
me comporto de esa manera y pido me ayuden a solventar esa situación. Porque, ¿cómo lo voy a solventar cuando yo cambio el sistema de creencias? Y ya lo hemos también revisado en otro programa. Te sugiero que lo busques para no volverlos a repetir. Es decir, pido un cambio en el sistema de creencias y puedo mirar ahora a ese ser con los ojos del amor, en el sentido de agradecerle por todo lo que me está facilitando en mi vida. Porque imagínate que es un ser que me está facilitando salir del camino del dolor y que no se me vuelva a presentar este problema otra vez. Porque si yo no lo perdono, vuelve otra vez a repetirse por la famosa ley de resonancia que ya hablamos. Entonces, vamos a ver a las personas bajo esta filosofía como, como el ser divino que está frente a mí, enseñándome cuál es la lección que yo no he aprobado y cuál es la lección que yo necesito aprender. Revísalo en tu problema. Es decir, este problema, cuál es la creencia original, qué es lo que me está enseñando y qué es lo que yo quiero trascender de esa experiencia. Y así tus relaciones van a ir cambiando de relaciones especiales a relaciones sanas, porque estás viendo al otro como tu salvador. Estás viendo al otro como quien te da la oportunidad de salir de todo este camino y pasar a tener los sueños felices. Y de hecho, en el libro, Jesús dice que necesita estudiantes felices. Y ahora yo lo entiendo así. Antes no lo entendía, bueno, pero ¿por qué quieres si yo ando en este mar de dolor? Y entendí que los sueños felices son importantes porque te mantienen en la frecuencia de la felicidad y de la paz en la cual tú puedes tener acceso a tu mente superior. Lo que te quería plantear es lo siguiente, fíjate. En este nivel tú eres un ser que está en un cuerpo viviendo en esta experiencia. Imagínate ahora que tú estás en ese rayo de luz. Y vamos a hacer la experiencia ahora. Vamos a hacerla en este momento. Cierra tus párpados. Respira profundo 3 veces. Y pídele a tu maestro interno que te acompañe. Que te lleve profundo, muy profundo, a ese nivel de conciencia donde todas las cosas pueden ser resueltas. Muy profundo, estás tan profundo que cada vez que bajas en ese nivel de conciencia puedes sentir paz, una paz que te llena de alegría, de calma, de seguridad. Hasta que llegas a ese nivel de conciencia y simplemente por unos instantes siente esa paz. Y ahora le pedimos a nuestro maestro interno que traiga a esta reunión una persona relacionada con el problema. Y vamos a ver que el maestro interno te va a enviar un pensamiento de por qué esa persona cometió ese error.
¿Qué le faltaba a ese ser que lo llevó a ese estado? Y ahora regresamos a ti. Mira el error o el pecado que tú veías en él, míralo en ti. Y ahora lo vemos como un error de percepción. ¿Qué ocurre en ti cuando te ves involucrado en conductas similares? No tienes que ser iguales, en conductas similares. ¿Qué te hacía falta? Y ahora, en profundo silencio, ve a tu corazón, al sentimiento de amor, que no es el corazón humano, sino es un lugar dentro de tu mente donde está el amor que todos somos, porque esa energía que no se destruye, sino que se transforma, es solo amor. Y desde ese amor vamos a entregarle a nuestro maestro interno el error que vistes en él y el error que vistes en ti. Entrégale la creencia que dio origen a ese error. La creencia es que me faltaba ¿qué? Y pídele que te ayude a sanar eso en tu mente y en la mente de él, que es la tuya. Y ahora volvemos otra vez a la imagen. Pero esa imagen vas a ver un punto de luz en ese ser que detestabas. Y es una luz que está detrás de él, detrás de su figura. Y esa luz se convierte en un ángel. Y ese ángel mira que estás en un rayo de luz. ¿Puedes verte? Es un rayo de luz como un foco que los ilumina. Y ves al ángel encima de ese ser. Y por encima de ese ángel hay otros seres, muchos seres. Y cada vez que se acercan a la fuente, esos seres van perfeccionando su pureza, perfeccionando su inocencia. Y ahora vas a ver en ti hacia arriba y vas a ver tu ángel, que eres tú en ese nivel superior. Y arriba de ese ángel vas a ver otros seres, muchos seres hacia arriba, que eres tú mismo, tú misma, en esos niveles de perfeccionamiento, cuando nos acercamos cada vez más a nuestra inocencia. Ahora vuelves a ver a tu hermano y mira si lo ves con los ojos del amor o con los ojos del resentimiento. Con los del resentimiento no creo que estés en ese nivel, pero permite que puedas verlo como que no es un cuerpo. Más allá del cuerpo es ese ángel que tú viste. Así que ofrécele un milagro, pídele a tu maestro interno un milagro y ofréceselo a tu hermano. Porque lo que tú has recibido es para compartirlo con los demás. Y así tú puedes
relacionarte sanamente contigo mismo para que compartas con los otros esa felicidad, ese amor y esa paz que están en lo profundo de ti, esperando por revelarse a medida que tú te quites todos esos cascarones del resentimiento, de las creencias y de los juicios. Y así podrás ver el ser hermoso que tú eres y que los demás son. Y con esto finalizamos nuestro tiempo. Y te deseo que tengas una extraordinaria semana, abriendo tu corazón para que puedas contemplar más allá del pecado y ver que simplemente son errores de percepción. Pide ayuda para que podamos hacer ese efecto en esta humanidad que tanto lo necesita. Felices tiempos para ti.